Estaba escribiendo la review del iPad Pro y al llegar al punto del lápiz, me di cuenta de que tenía tantas cosas de las que hablar sobre él que, leñe, se merecía su propio vídeo. Así que, mientras dibujo un poco con él, os voy a hablar de todas esas cosas que tengo que decir del Apple Pencil y de por qué creo que es el lápiz más avanzado que existe ahora mismo. Y digo el más avanzado, que no es necesariamente el mejor, pero eso ahora lo explico. Y es que el Apple Pencil se ha renovado, aunque todos los cambios están por dentro. Lo cual me parece bien, porque los grips del Apple Pencil 2, pues siguen siendo compatibles. Eso sí, este Apple Pencil Pro tan solo es compatible con los nuevos iPad Pro y iPad Air, y estos no son compatibles con el Apple Pencil 2, así que si ya lo tenías, te va a tocar volver a pasar por caja. Y esta es una de esas cosas por las que no me termina de gustar Apple. Seguro que podrían haber hecho que fuesen compatibles con iPads anteriores y viceversa, a pesar de la excusa de los imanes que han puesto, pero Apple no hace las cosas así. Sea como sea, el Apple Pencil Pro sigue costando 150 €, con la diferencia de que ahora tiene más funciones que, pues, justifican el llamarle Pro. Y es que le han añadido tres cosas: un segundo gesto de apretar, un motor áptico para que al usar el lápiz se sienta más natural y un giroscopio para poder hacer la rotación de los pinceles de manera independiente de la inclinación. Bueno, eso y lo que se les vaya ocurriendo a los desarrolladores. De estas nuevas funciones os hablo en un rato, pero primero vamos a repasar qué tal hace lo básico, porque si lo hiciese mal, pues nada de eso importaría. Y después de haberlo estado usando mucho tiempo, tengo varias cosas que decir. La primera es que el funcionamiento general no ha cambiado, ni falta que hace porque sigue siendo de los mejores lápices que existe. Tiene un trazo perfecto. Además, me gusta mucho que Apple no entre en el juego de los niveles de presión porque, por enésima vez, son puro marketing. Lo importante no son los niveles de presión que detecte un lápiz, sino la presión real en gramos que detecta. Es decir, por un lado tenemos la presión real, gramos, que es lo que nos interesa, y por otro lado, cuántos niveles de presión puede detectar el lápiz dentro de ese rango de presiones. Si es muy baja, notaremos saltos de una presión a otra, pero incluso con lápices de 1000 niveles de presión o así, estos saltos dejan de notarse. Desde hace tiempo no existen lápices con menos de 4000, pero es que además no vale con tener mucho rango y nivel de presión. También es necesario que estos niveles estén distribuidos bien. Esto es porque si entre ejercer 1 a 50 gramos tenemos 500 niveles de presión y luego de los 50 a los 100 tenemos solo 200, lo que va a ocurrir al dibujar es que vamos a notar un salto de presión. A eso le llamamos curva de presión, que es la relación entre los niveles de presión detectados y la presión real que ejercemos. Y la del Apple Pencil Pro es más que de sobra en los dos aspectos. Es más, muchas aplicaciones la recortan por defecto para que no tengas que apretar demasiado, y aún así sigue teniendo rango de sobra. Eso sí, no tiene la mejor curva de presión que existe. Ese punto se lo siguen llevando el Pro Pen 3 de Wacom y el Pen X3 Pro de XP Pen, que es el que usa la Magic Pad. Aún así, no se les queda nada, pero nada lejos. Anotar en la pantalla que probablemente los nuevos lápices de Huion también, pero que por el momento no he podido probarlos. Y por otro lado, tenemos la inclinación. El Apple Pencil sencillamente gana a todos los lápices que haya probado en este punto, y es por dos razones. La primera es que detecta más grados de inclinación que el resto, pero esto es por la segunda razón, y es su diseño, que permite que la punta siga en contacto con la tablet por mucho que lo inclinemos. Además, por diseño, el Apple Pencil me parece de los lápices más cómodos que existen para usar inclinados frente a los típicos con una punta de tableta gráfica. Y lo he dicho ya 1000 veces, pero los fabricantes de tabletas gráficas deberían de añadir este tipo de puntas a sus lápices, pero también lo digo, sin dejar de dar la opción de las de toda la vida, que también tienen sus ventajas. Y aquí entramos en uno de los puntos que más me gustan del Apple Pencil, y es la cantidad de accesorios de terceros que tiene. ¿Quieres una punta más fina? No te preocupes, que alguien la ha hecho. ¿No te gusta su forma? Pues tienes 1000 grips para elegir, y así con absolutamente todo. El iPad, le pese a quien le pese, es la tablet con más accesorios de terceros que existe. Ojalá hubiesen tantos para el resto de tablets, pero no es así. Y comento esto por el último de los básicos, la experiencia de dibujo. Y a ver, creo que este punto es el más flojo del iPad de base. La punta es de un material ligeramente gomoso y aunque a diferencia del primer Apple Pencil ya no resbala tantísimo sobre la pantalla, pues sigue siendo mucho peor experiencia de dibujo que una tableta gráfica o la XP Pen Magic Pad, por ejemplo. Y a mí esto no me importa y me gusta usar el Apple Pencil, pero conozco a muchos artistas que no lo soportan. Al menos en el modelo base, porque este año han sacado el modelo con pantalla texturizada. Es mucho más caro, sí, pero existir existe. Y en ese modelo la experiencia cambia, pero no tanto como probablemente te esperes. Ese acabado está más bien pensado para disminuir los reflejos, cosa que hace increíblemente bien. Y en ese aspecto es el
mejor acabado mate que he visto, pero no es un acabado que esté pensado para mejorar la experiencia de dibujo, como sí lo puede ser el de los protectores Paperlike o el de la XPP Magic Pad. Y sumado a que el Apple Pencil tiene una punta gomosa, pues la diferencia no mejora muchísimo. Pero hacerlo lo hace, el trazo sencillamente gana un poco de suavidad, pero yo no he notado tener más control en el dibujo. Lo que sí mejora mucho es el tacto de la pantalla, que es mucho más agradable. Y si el Apple Pencil tuviese puntas de fieltro, la cosa mejoraría mucho más, pero aun existiendo muchas puntas distintas, yo la verdad es que no he visto ninguna de ese tipo. Y a ver, me parece genial que ofrezcan esta opción, aunque no entiendo por qué parte de los modelos de 1 tera, pero lo que sí que es verdad es que yo no pagaría tanto por ella, sobre todo sabiendo que el iPad Pro es de las tablets que tiene de los mejores protectores de pantalla centrados al 100% en mejorar la textura para el dibujo y que a la vez protegen la pantalla del iPad. Porque esto es algo que tienes que saber, con este acabado no deberías ponerle protector ya que estarías quitándole una función por la que has pagado bastante dinero. Que por cierto, si os gusta este vídeo y queréis que haga otro probando accesorios para el Apple Pencil, dejad un like y un comentario para hacérmelo saber. Vale, esos eran los aspectos básicos, pero todavía tenemos que hablar de las novedades que lo convierten en el lápiz más avanzado que existe. Las novedades, como dije al principio del vídeo, son 3, un nuevo gesto, un motor de vibración y un giroscopio. Primero de todo, Apple dijo que eran nuevas tecnologías y un lápiz revolucionario. Y en honor a la verdad, solo el gesto de apretar es algo nuevo en el lápiz. El motor lo implementó primero Microsoft en su Surface Pen Slim, y la rotación de barril o giroscopio, como prefiráis llamarlo, es una tecnología que Wacom tenía en sus lápices y fue dejando de lado con el tiempo, aunque todavía tienen el Art Pen que tiene esta función y eso sí, cuesta lo mismo que el Apple Pencil Pro y es mucho más difícil de encontrar. Lo que sí que es cierto es que este es el primer lápiz que trae todas esas funciones a la vez, y os voy a decir desde ya que me han encantado y creo que era lo que le hacía falta al Apple Pencil para ponerlo al nivel de los mejores lápices e incluso por encima en algunos puntos. Primero los gestos y el motor, y los pongo juntos porque no puedo entenderlos por separado. Para poneros en situación, no me gustan los lápices táctiles ni los gestos en los lápices, sencillamente porque fallan, y nunca sabes si has hecho el gesto o no. Además, ya tenemos una cosa que hace la misma función, falla menos y sabes al 100% si lo has pulsado o no. Se llaman botones, pero parece ser que Apple piensa que quedarían feos en su lápiz. Bueno, hay alguna razón más detrás de esto que os la cuento ahora. Y yo tenía mis reservas con este punto, pero después de estar usándolo mucho, os voy a decir que casi que me gustan más que los botones, y solo casi, porque el doble toque me sigue dando toques falsos y cambio sin querer al borrador bastantes veces, lo cual es molesto y no me pasa nunca con los botones. Pero al menos ahora sé cuándo he hecho ese doble toque, y lo sé perfectamente porque se nota bastante bien. Y es que el motor te da por completo la sensación de haber apretado un botón. El gesto de apretar, por otro lado, no me ha dado ningún toque falso y funciona perfectamente, pero creo que Apple le saca muy poco partido a estos gestos táctiles y se me ocurre que con los mismos sensores podría tener los gestos de apretar y mantener, apretar 2 veces o de dar 3 toques, y yo me veo usando el gesto de apretar y mantener para, por ejemplo, usar el cuentagotas mientras dibujo, y el de apretar y soltar para abrir un menú rápido como este de aquí. Ah, y el gesto de apretar se puede configurar cómo de sensible queremos que sea, por lo que probablemente se podría configurar para tener un gesto de apretar suave y otro de apretar fuerte. Y creo que el tema de los toques falsos con el doble toque se arreglaría si Apple permitiese configurar cuánto tiempo hay entre los 2 toques. Pero el punto que me hace entender estos gestos y por qué no tendría sentido poner botones al Apple Pencil es el giroscopio precisamente. Procreate ya ha anunciado que dentro de poco sacará una actualización que le dé soporte y también al nuevo gesto. Y Art Studio Pro ya los ha implementado, aunque por el momento tan solo está realmente bien implementado en las propias apps de Apple. Ah, y también se puede usar ya en Rebel 7 Pro con Sidecar en Mac. Yo no lo he podido probar personalmente, pero un suscriptor me ha mandado este vídeo. Muchas gracias, Carles. Y a mí esta función me parece muy útil, no para usar siempre y no para todo el mundo, pero para algunos artistas es una función muy necesaria. Por ejemplo, al usar pinceles tipo carboncillo, rotulador o planos. Yo personalmente uso mucho este tipo de pinceles, y para mí es mucho mejor controlarlo rotando el lápiz para no tener que poner posturas raras para hacer algunos trazos. Tan solo vas girando el lápiz. Y muchos concept artists usan pinceles con texturas y patrones que tienen que ir girando para colocarlos bien. Con esta función se puede hacer perfectamente y es súper exacta. En Art Studio Paint se activa con un pelín de retardo para evitar que gires el pincel sin querer, aunque por el momento solo se puede activar o para todos los pinceles o para ninguno. Espero que cambien eso en alguna actualización. Y decía que no tenía sentido poner botones porque tendremos que girar el lápiz y no tendremos los botones siempre bien situados. Además, lo que más me gusta de estos gestos es que los puedes hacer sujetando el lápiz en muchas alturas. Los puedo hacer cogiéndolo de aquí abajo, pero también lo puedo hacer desde aquí arriba.
Y lo mismo con el doble toque. Es un pelín menos corto el doble toque, pero el gesto de apretar lo puedes hacer desde muy arriba. Fijaos desde dónde lo estoy haciendo. Y es que por regla general nunca utilizo los lápices de tabletas gráficas sujetándolos más desde atrás, que es como suelo sujetar un lápiz de verdad, porque no podría utilizar los botones así. Así que pueden parecer novedades pequeñas, pero para un artista que se tira muchas horas dibujando y usa la tablet únicamente con sus dedos y con el lápiz, cada gesto extra cuenta para poder limar al máximo posible las asperezas de los programas y facilitarnos la vida. Y aunque creo que aún no tienen la fiabilidad de unos botones físicos, el motor áptico los mejora mucho y sí que les veo algunas ventajas sobre estos. Si además de todo esto rescata el giroscopio, que era una función que algunos artistas echábamos de menos y parecía que no volvería nunca, pues ahí tenéis la razón de que diga que es el lápiz más avanzado del momento. Y ojalá el resto de fabricantes copien a Apple en este punto. Aunque XP Pen con su Roller Pro Pen puede hacer algo parecido, y es que con la rueda puedes controlar el ángulo del pincel de algunos programas como Krita, que a efectos prácticos es lo mismo. Y si nada de todo esto que he dicho te interesa demasiado y tú únicamente quieres un lápiz para tomar notas, tienes el USB-C, que para dibujar no lo recomiendo en absoluto, pero para ahorrarte unos euros y tener un lápiz para momentos puntuales o para hacer cosas que no requieran de todas estas funciones, sencillamente cumple. Y por supuesto, tanto este iPad Pro como el Air me parecen de las mejores opciones de dibujo que existen. Y mirad, hay muchas cosas que no me gustan de Apple. Seguramente sean más que las que sí me gustan, pero una cosa que me gusta mucho es que no se quedan en lo que hace el resto. Y no siempre, pero de vez en cuando intentan aportar novedades. Algunas veces aciertan y otras no. Da igual, lo importante es que cuando aciertan, suelen hacer avanzar al resto también. Y yo no estoy diciendo que sean los únicos o que todas sus ideas sean originales. A veces son ideas de otros que no terminaron de cuajar, pero que ellos cogen, las implementan mejor y las hacen más atractivas. Y, sinceramente, creo que es justo lo que han hecho con este Apple Pencil Pro. Ideas buenas que no cuajaron y que, contra todo pronóstico, aquí están de nuevo. Y esta vez en un producto redondo que las hace brillar de verdad. ¿Es el iPad Pro la mejor tablet para dibujar? No. Pero es buenísima y sin duda está en el top. Por otro lado, mi opinión de si te recomiendo una tablet Android o un iPad no ha cambiado y la tenéis en este otro vídeo de por aquí. En la descripción tenéis links de compra a todo lo que haya mencionado en este vídeo, los cuales si usáis para comprar lo que sea, me ayudáis a poder seguir haciendo estos vídeos sin que os cueste absolutamente nada extra. Y también me ayudas si te haces miembro del canal. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí y si te ha gustado, suscríbete y activa la campanita para ver los siguientes. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.